Ciudad de los Muertos. Capítulo 11. Sherry llevaba mucho tiempo escondida en el edificio de la comisaría, por lo menos 3 o 4 días, y todavía no había visto a su madre. Ni siquiera una vez, ni siquiera cuando todavía quedaba un montón de gente con vida. Había encontrado a la señora Addison, una de las profesoras de la escuela, justo después de haber llegado allí, pero la señora Addison ya había muerto. Un zombi se la había comido. Poco después, Sherry había descubierto un túnel de ventilación que recorría la mayor parte del edificio, y había decidido que permanecer escondida era mucho más seguro que quedarse con los mayores, porque los mayores no paraban de morir, y porque había un monstruo en el edificio que era peor que los zombies o que los hombres vueltos del revés, y estaba bastante segura de que ese monstruo la estaba buscando a ella. Probablemente no era más que una tontería. Ella no creía que los monstruos escogieran a una persona para perseguirla. Pero la verdad es que tampoco había creído en monstruos, hasta ese momento. Así que Sherry se había quedado escondida en la habitación del caballero. Allí no había gente muerta, y el único modo de entrar, aparte del túnel de ventilación que salía de detrás de las armaduras, era por un largo pasillo guardado por un gran tigre. El tigre estaba disecado, pero daba miedo de todas maneras, y Sherry pensó que quizás el tigre ahuyentaría al monstruo. Una parte de ella sabía que aquello era una tontería, pero de todas formas la hacía sentir mejor. Había pasado la mayor parte del tiempo durmiendo desde que los zombies habían tomado todo el edificio de la comisaría. Cuando estaba dormida, no tenía que pensar en lo que podía haberle ocurrido a sus padres o preocuparse por lo que le podría ocurrir a ella. En el túnel de ventilación había el calor suficiente para estar cómoda, y tenía mucha comida que había sacado de la máquina de chucherías de la gran sala, pero tenía miedo, y peor que sentir miedo era sentirse sola, así que había dormido todo lo que había podido. Estaba dormida, calentita y encogida detrás de los caballeros, cuando un tremendo ruido la había despertado, un rugido procedente de algún punto del exterior del edificio. Estaba segura de que era el monstruo. Solo lo había visto de refilón una vez, y solo su tremenda y horrible espalda, a través de una rejilla metálica, pero lo había oído gritar y aullar muchas veces desde entonces y por todos lados de la comisaría. Sabía que era terrible, terrible y violento y que estaba hambriento. A veces desaparecía durante horas, y ella tenía la esperanza de que se hubiera marchado por fin, pero siempre regresaba, y no importaba dónde se metiera ella siempre parecía estar en algún lugar cercano. El tremendo ruido que la había despertado de su intranquilo sueño fue muy parecido al que provocaría el monstruo si empezara a echar abajo las paredes. Se acurrucó aún más en su escondite, preparada para salir corriendo hacia el túnel de ventilación si el ruido se acercaba mucho más. No lo hizo. No se movió durante mucho rato, esperando con sus ojos firmemente cerrados mientras sostenía con fuerza su amuleto de la suerte, un precioso colgante de oro que su madre le había regalado precisamente la semana anterior, tan grande que le llenaba toda la mano. Al igual que en ocasiones anteriores, el amuleto había funcionado, el tremendo y horrible ruido no se había repetido. O quizás había sido el gran tigre el que había ahuyentado al monstruo y le había impedido encontrarla. De cualquier manera, al oír los suaves sonidos de unos pasos, se había sentido lo bastante segura para salir de su escondrijo y acercarse al pasillo para escuchar. Los zombies y los hombres del revés no podían utilizar las puertas y, si se hubiese tratado del monstruo, seguro que ya habría atravesado a golpes la puerta y habría entrado aullando en busca de sangre. Tiene que ser una persona. Quizás se trate de mamá. A mitad del pasillo, donde se abría una puerta a la derecha, oyó a gente hablar en aquella oficina, y sintió una oleada de esperanza y de soledad al mismo tiempo. No podía oír con claridad lo que decían, pero era la primera vez que oía a alguien desde hacía 2 días sin que esa persona estuviese gritando. Y si había gente hablando, quizás era porque por fin había llegado la ayuda a Raccoon City. El ejército del gobierno, o los marines, o quizá todos ellos. Emocionada, se apresuró a recorrer el pasillo. Se encontraba al lado del gran tigre rugiente, justo al lado de la puerta, cuando su emoción se desvaneció. Las voces habían dejado de hablar. Sherry se quedó muy quieta y, de repente, se sintió muy nerviosa.
Si hubiera llegado gente para ayudar a los de Raccoon City, no habría oído los aviones y los camiones. No habría oído los disparos y las bombas y los hombres con altavoces diciendo que todo el mundo saliera fuera. Quizá las voces no son de gente del ejército, después de todo. Quizá son voces de gente mala. Gente loca, como aquel hombre. Poco después de que Sherry se escondiera, había visto algo horrible a través de la rejilla del conducto de ventilación que llevaba a la habitación de los armarios. Un hombre alto y pelirrojo estaba en mitad de la habitación, hablando solo y balanceándose hacia adelante y hacia atrás sentado en una silla. En el primer momento Sherry había pensado al principio preguntarle si sabía dónde estaban sus padres y pedirle ayuda para encontrarlos, pero algo en la forma que hablaba y se reía en voz baja mientras se balanceaba le hizo sentir miedo. Se detuvo y lo observó en silencio durante un rato desde la segura oscuridad del túnel de ventilación. El hombre tenía un cuchillo muy grande en la mano y, después de mucho rato, sin dejar de reírse, de murmurar y de balancearse, se lo había clavado en el estómago. Sherry había sentido más miedo de aquel hombre que de los zombies, porque lo que había hecho no tenía sentido, ningún sentido. No quería encontrarse con nadie más como aquel hombre. Y aunque la gente de la oficina no estuviese mal de la cabeza, quizá la sacarían de su lugar seguro e intentarían protegerla, lo que equivaldría a su muerte, porque estaba segura de que el monstruo no sentía miedo de los adultos. Se sentía mal por darse la vuelta, pero no tenía otra elección. Sherry comenzó a darse la vuelta para regresar a la habitación de las armaduras. Crack. Permaneció inmóvil cuando el suelo de madera crujió bajo sus pies. El chasquido del listón de madera resonó con un ruido increíble, y ella contuvo la respiración, agarrando su pendiente y rezando para que la puerta no se abriera de golpe a sus espaldas y que algún loco saliera por ella y la atrapara. No oyó ruido alguno, pero estuvo segura de que el agitado latir de su corazón la delataría, porque sonaba tremendamente fuerte. Después de 10 largos segundos, comenzó a avanzar de nuevo lentamente por el pasillo, pisando con toda la suavidad que pudo, y sintiendo que estaba saliendo de una cueva llena de serpientes durmiendo. Le pareció que el pasillo que llevaba de regreso a la sala de las armaduras medía 1 kilómetro de largo, y tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para no echar a correr en cuanto llegó a la esquina, porque si algo había aprendido de las películas de la tele, era que huir corriendo del peligro siempre significaba tener una muerte horrible. Llegó por fin a la entrada de la habitación de las armaduras, y sintió que casi se desmayaba del alivio. Estaba a salvo de nuevo, y podría acurrucarse otra vez en la vieja manta que la señora Addison había encontrado en una de las oficinas y que le había dado. La puerta de la otra oficina se abrió y luego se cerró, y Sherry oyó unos pasos un segundo después, unos pasos que iban en su busca. Sherry entró de golpe en la estancia, sin pensar en nada más que en el arranque de pánico y terror que recorrió todo su cuerpo. Pasó zumbando al lado de 3 caballeros, dejando a un lado su refugio porque sabía que tenía que huir, que tenía que alejarse de allí todo lo que pudiera. Sabía que existía una habitación oscura más allá de la vitrina que se alzaba en mitad de la habitación, y oscuridad era lo que ella necesitaba, una sombra en la que desaparecer. Oyó los pasos que echaban a correr en algún punto a su espalda, resonando sobre el piso de madera, mientras ella se metía en la habitación oscura, y se apretujaba en el rincón más alejado. Sherry se acurrucó entre los polvorientos ladrillos de la chimenea y la silla tapizada que había a su lado, e intentó hacerse lo más pequeña posible, abrazándose las rodillas y escondiendo la cabeza entre ellas. Por favor, por favor, por favor. No entres, no me veas. No estoy aquí. Los pasos habían llegado a la puerta de la habitación y ahora eran más lentos, como si dudaran, rodeando la gran vitrina de cristal que se alzaba en el centro de la estancia. Sherry pensó en su lugar de refugio, en la boca del túnel de ventilación por la que podría haberse marchado lejos y se esforzó por contener las tibias lágrimas de rabia y arrepentimiento. La habitación de la chimenea no ofrecía ninguna forma de escapar, estaba atrapada. El sonido hueco y resonante de cada paso acercaba más y más al extraño a la habitación oscura en la que Sherry estaba escondida. Se apretujó aún más, prometiendo que haría cualquier cosa, si el extraño se marchaba. Pan. Pan. Pan.
De repente, la habitación se llenó de una luz cegadora, y el suave chasquido del interruptor quedó ahogado por el aterrorizado grito de Sherry. Se levantó de golpe del rincón donde estaba metida y echó a correr, chillando y sin mirar, con la esperanza de pasar de largo al lado del extraño y llegar hasta el túnel de ventilación. Cuando una cálida mano la agarró con fuerza por el brazo, impidiéndole dar un solo paso más. Gritó de nuevo, retorciéndose con toda la fuerza que pudo, pero el extraño era fuerte. Espera. Era una mujer, y su voz sonó casi tan frenética como el acelerado palpitar del corazón de Sherry. Suéltame. Gimió Sherry, pero la mujer siguió agarrándola e incluso se acercó a ella un poco más. Tranquila, tranquila. No soy un zombie. Tranquilízate, todo va bien. La voz de la mujer había adquirido un tono tranquilizador, y las palabras sonaron casi como una nana. La mano que la tenía agarrada era fuerte pero tibia. La dulce y suave voz musical repitió las tranquilizadoras palabras una y otra vez. Tranquila, está bien. No voy a hacerte daño. Ya estás a salvo. Sherry levantó por fin la vista y miró a la mujer. Vio lo bonita que era, su mirada dulce y llena de preocupación y comprensión. En un segundo, Sherry dejó de forcejear y de intentar huir y sintió que unas tibias lágrimas comenzaban a bajarle por las mejillas, unas lágrimas que había estado conteniendo desde que había visto al hombre de pelo rojo suicidarse. Se abrazó de modo instintivo a la joven y bonita extraña, y la mujer respondió rodeando con sus brazos los temblorosos hombros de la niña. Sherry lloró durante un par de minutos, permitiendo que la mujer acariciase su cabello y le siguiera susurrando palabras tranquilizadoras al oído. Por mucho que quisiera quedarse acurrucada en los brazos de la mujer y olvidar todos sus miedos, por mucho que le gustaría creer que estaba a salvo, sabía que no era cierto. Además, ya no era una niña, ya había cumplido 12 años el mes anterior. Sherry se separó de los brazos con un gran esfuerzo y se frotó los ojos para secarse las lágrimas. Levantó la vista hacia su bello rostro y se dio cuenta de que no era una mujer mayor, que quizás solo tendría unos 20 años. Las ropas que llevaba eran realmente juveniles, unas botas, unos pantalones vaqueros de color rosa y de perneras recortadas y una camiseta chaleco sin mangas, que hacía juego con los pantalones. Llevaba su brillante pelo castaño recogido en una cola de caballo y, cuando sonrió, le pareció una estrella de cine. La mujer se puso en cuclillas a su lado, sin dejar de sonreír con dulzura. Hola. Me llamo Claire. ¿Cómo te llamas? Sherry sintió timidez por un momento, avergonzada por haber huido a la carrera de una chica tan amable. Sus padres le decían a menudo que actuaba como un bebé emocional, que era demasiado imaginativa para su propio bien, y allí estaba la prueba. Claire no le iba a hacer daño, estaba segura de ello. Sherry Birkin contestó, y luego sonrió con la esperanza de que Claire no estuviese enfadada con ella. No parecía enfadada, de hecho, parecía encantada con su respuesta. ¿Sabes dónde están tus padres?, preguntó con el mismo tono de voz dulce. Trabajan en la planta química de Umbrella, a las afueras de la ciudad, contestó Sherry. En la planta química. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Mi madre llamó por teléfono y me dijo que viniera a la comisaría. Dijo que iba a ser muy peligroso quedarse en casa. Claire se limitó a asentir. Por lo que parece, tenía toda la razón. Pero este lugar también es peligroso. Claire frunció ligeramente el entrecejo, pensativa, pero volvió a sonreír otra vez. Será mejor que vengas conmigo. Sherry sintió que se le formaba un nudo en el estómago y negó con la cabeza, preguntándose cómo podría explicarle a Claire que no era buena idea, que en realidad, era una idea muy mala. En aquellos momentos, quería más que nada en el mundo no estar a solas, pero no era algo seguro para Claire. Si me marcho con ella y el monstruo me encuentra, mataría a Claire. Y aunque Claire era delgada, Sherry estaba bastante segura de que no cabría en el túnel de ventilación. Ahí fuera hay algo, dijo por fin. Lo he visto, es más grande que los zombies. Y viene por mí.
Claire meneó la cabeza y abrió la boca para decirle algo tranquilizador, probablemente para intentar hacerle cambiar de idea, pero de repente, un tremendo sonido repleto de furia inundó la habitación, resonando en tremendas oleadas por todo el edificio y procedente de un sitio indeterminado de su interior. Pero de un sitio cercano. Rar. Sherry sintió que su sangre se convertía en hielo. Los ojos de Claire se abrieron de par en par y su piel se quedó pálida. ¿Qué ha sido eso? Sherry retrocedió trastabillando, sin aliento, y con su mente corriendo ya hacia su escondrijo seguro detrás de las 3 armaduras. Eso es lo que intentaba decirte, dijo con un jadeo, y se dio la vuelta y echó a correr antes de que a Claire le diera tiempo a impedírselo. Sherry. La pequeña no hizo caso de la súplica en el grito y pasó corriendo al lado de la vitrina para llegar a la seguridad de la entrada al túnel de ventilación. Saltó con agilidad a lo alto del pedestal del caballero y se dejó caer sobre las manos y las rodillas, agachando la cabeza y metiéndose a 4 patas en el antiguo agujero de piedra que existía en la base de la pared. Su única oportunidad, la única oportunidad de Claire, era que ella se mantuviera lo más alejada posible de su amiga más reciente. Quizás se encontrarían de nuevo cuando el monstruo ya se hubiera ido. Sherry abrigó la esperanza de que no fuera ya demasiado tarde mientras reptaba por la estrecha y sinuosa oscuridad del túnel de ventilación.